décimas bajo cero y 88 de sensación térmica, 88 el porcentaje de humedad. El viento 33 kilómetros en la hora. Tenemos la comunicación telefónica con ya una amiga nuestra de este programa de Locas pero no tontas. Es la señora Blanca Mesistrano, que vamos ahora a hablar sobre fibromialgia de nuevo. ¿Cómo estás, Blanca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por llamarme. Bueno, ya sos parte de nosotras, ¿eh? Encantada, pero encantadísima, y las necesitamos mucho porque tenemos un gran trabajo nosotros por hacer, que es recuperar los derechos que nos cercenaron. Exacto, es recuperarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recuperar a los derechos de quienes padecen fibromialgia? Mira, yo estoy intentando por todos los medios, el diputado Roy Cortina presentó un proyecto de ley, pudimos hablar con el diputado Acevedo, que es el presidente de la Comisión de Salud, y nos dijo que en vez de tratar el proyecto para pedir que puedas nuevamente tratarse como una discapacidad a la fibromialgia, que íbamos a hacer una declaración. La declaración no nos ayuda porque es una declaración que llega, una recomendación que va a llegar al Ejecutivo, que el Ejecutivo la puede leer o no. En realidad, el Tratado Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Nacional 22431 dicen claramente que la discapacidad es una disfuncionalidad, algo que te impide realizar tareas. En otro orden, empecé a investigar de dónde venía ese cercenamiento, ese impedimento para que las personas tan enfermas pudieran sacar el certificado de discapacidad. Me presenté en lo que era el Instituto Ramsay, la Agencia Nacional de Discapacidad. Pude hablar con el presidente de las juntas evaluadoras. Sí. Voy a reunirme con la directora de la Agencia Nacional de Discapacidad en unos días, y lo que él me dijo, que bueno, yo no realmente me fui muy enojada de ahí, es que la discapacidad es una depresión, lo cual va en contra de la Organización Mundial de la Salud. O sea, uno no puede decir que una depresión pueda ser un cáncer de pronto. Un cáncer puede venir por una depresión, pero no es. Y que el temor de ellos a dar el certificado era que se presente gente fingiendo que tiene fibromialgia. Sí. Ahí entrarían todas las patologías psiquiátricas. Por eso. Yo tengo... Sí. ¿Sí? Sí, que es lo que hablábamos, cómo reconocerlo realmente que tengan fibromialgia. O sea, que ellos lo que te piden es un aval de saber las personas que tienen fibromialgia de alguna forma. ¿Me piden qué, perdón? Como un aval, como, a ver, ¿cómo se puede saber que la persona no está mintiendo? No, ni siquiera eso, porque ni siquiera les dan turno. Ajá. Les dan turno, los maltratan, le dicen que tienen que llegar en silla de ruedas para que les den un turno, que la fibromialgia no es discapacitante, que el síndrome de fatiga tampoco. O sea, directamente es como que en una oportunidad que hice, empecé a recoger las denegatorias y las quejas de las pacientes, que son muchísimas, y una de ellas dice: al señor tal de tal lugar lo capacitaron en tal ciudad diciéndole a él y a muchos otros de las juntas que no den certificados por fibromialgia porque no es discapacitante. O sea, hay toda una capacitación para negarla. Cuando llega el paciente dicen cualquier cosa, los maltratan, la gente sale llorando. Y vos fijate una cosa, que en otra investigación que hice, en las estadísticas realizadas por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, o sea, esto no es algo inventado, sí. Hay hospitalizaciones por el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia, que son, en 2010, 44 personas debieron hospitalizarse, en 2009, 63, en 2008, 64, en 2006, 77, y en 2005 81 personas debieron hospitalizarse. O sea, esto no es un invento, sino que se creó un Consejo Nacional de Discapacidad que armó normativas en la cual excluyen nuestra enfermedad.
El tema es que esto es muy injusto para quienes sufren fibromialgia hace muchísimo tiempo, pero tiene que existir algo para poder hacerlo. Siempre van a encontrar el pero, porque si están de esta forma siempre van a encontrar el pero hay que conseguir una alternativa. En estas averiguaciones que vos hiciste, bueno, ¿cuántos? Hay un montón de gente que está afiliada o que te sigue, ¿no? Y hay que seguir convocando muchas más. ¿Sabés cuál es el tema? Yo admiro realmente a las personas que están trabajando por la ley de aborto, por la movilización que tienen y la unidad que tienen. Pero son todas personas sanas. En nuestro caso, vos no podés convocar en una plaza a personas que no pueden levantarse de la cama. Lo que estamos dejando de lado acá es que son personas enfermas. Somos los únicos enfermos obligados a seguir trabajando, los echan a la calle. Sí. Sí, es vos pensás una persona enferma, echada a la calle, que no puede pagar el alquiler, mantener a la familia, comprarse los remedios, que se suicidan. Hay una proporción de suicidios en el país lamentable. Hay historias de gente que yo traté, que ha venido para el proyecto de ley, que tenían un lindo futuro, que eran muy trabajadoras, que estaban haciendo posgrados, y que por la enfermedad las despidieron, no pudieron pagar el alquiler, se fueron a vivir con el abuelo que vivía en una zona industrial llena de agrotóxicos, empeoraron mucho más y allí se suicidaron, y no llegaban a los 30 años. No es solamente te niego el CUD, le estás negando la posibilidad de trabajar, porque el CUD te ayuda a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando vos lo presentás, te pueden dar un cambio de tareas, una disminución horaria, alejarte de los agrotóxicos, cosa que logramos en algunos casos, y conseguir otros empleos con el certificado. O sea, te están a un enfermo ayudando a que vos sigas trabajando, que es lo que quiere la gente. Es muy digna la gente con fibromialgia, quiere trabajar. Y sí, quiere trabajar porque han sido por ahí trabajadores durante toda su vida. Y en esto que los frena y que los tira abajo, y ellos necesitan seguir, pues es algo que los mantiene activos, y son muchísimos los casos. Está bien, van a aparecer esos que intentan hacérselos vivos para aparentar tenerlo, y para tener una excusa, y es verdad, pues van a aparecer también, pero hay que buscar alguna alternativa como para que esto se pueda dar para los pacientes que realmente padecen la enfermedad. Mira, también puede simular a alguien una enfermedad psiquiátrica. Sí, y lo han simulado. ¿Y cuántos certificados hay que son pagos? Pero además, si vos, por uno que simula, y además el médico que está capacitado, yo te digo, yo no soy médica, pero los veo venir y los reconozco. Porque hay características de las personas que a simple vista yo ya llegué a descubrirlas. Pero además de eso, estás haciendo abandono de personas, que es inconstitucional, estás condenando a una persona que no sabes si se va a suicidar o no. Y la estás empeorando. O sea, la crueldad de esto es enorme. Sí. Y además está yendo contra una ley. Es absolutamente irresponsable todo esto. Yo estoy yendo por los pasos que tengo que seguir. Sí. En caso de que todo esto no se solucione, voy a acudir al Defensor del Pueblo. Estamos en el Congreso de la Nación con un proyecto de ley desde el año 2013, que no sale. Lo más que logramos fue la aprobación de la Comisión de Salud. Yo voy a seguir insistiendo, ¿sabes por qué? Porque cuando yo me enfermé a los 55 años también perdí el empleo y me faltaban 5 para jubilarme. Sí. Y fue terrible transitar esos 5 años, y yo soy una persona con mucho ingenio, relaciones, luchadora, no te puedo contar lo que hice hasta que pude llegar a la edad jubilatoria. Como lo viví en carne propia es que las defiendo. Por eso. ¿Y ahora cuál es el paso a seguir? Ahora la reunión con la directora de la Agencia Nacional de Discapacidad del 3 de julio. Sí. Estoy insistiendo para que realmente se realice la declaración.
de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual recomienda la inclusión de la enfermedad en estas normativas que son por otras enfermedades. Entonces con esa excusa dicen que no es discapacitante, darles unos meses y en caso de que esto no sirva, nuevamente ingresar el proyecto de ley, y si todo esto no sirve, ir al defensor del pueblo, Sí. que fue el único que ha logrado algunos certificados de discapacidad. Ujú. Pero acá ya no por un certificado, sino para que incluya la normativa. Sí. Y si no, ir a un ámbito internacional. Ujú. En el ámbito internacional ya sería la última de las opciones. Sí, no sabemos si va a ser posible realizarlo porque no contamos con recursos, es tanto lo que trabajamos en la gestión que Sí. no tenemos fondos como para poder financiar un viaje al exterior, etcétera. Sí. Es mucho el trabajo porque además, por ejemplo, este sábado tenemos nuestros talleres para personas, para ayudarlos, contenerlos y enseñarles a manejar la enfermedad. O sea, tenemos muchísimos trabajos de gestión, trabajamos también en los congresos panamericanos de reumatología, en los Sí. congresos nacionales de reumatología, con informes. Trabajamos muchísimo y no nos deja espacio para recaudar fondos. Con respecto... Entonces, Sí. sí, Pues vos decías antes, bueno, hay médicos que no le quieren dar el certificado, hay médicos que ni siquiera lo quieren atender. ¿Ustedes están juntando estos nombres como para hacerles también denuncias por abandono de personas? no en los médicos, pero sí lo que hacemos es lo opuesto, es tener nombres de médicos en todos los sitios recomendados para poder ir. Ajá. Entonces, si alguien de pronto no te atiende como te gusta a vos o con amabilidad, te falta el respeto, lo que sea, Sí. podés ir a... Sucede que es muy difícil poder hacer llamar y decir a un control, mira, el médico tal le faltó el respeto a una paciente. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos casos en hospitales públicos de médicos abusadores. Yo he querido hacerles la denuncia Sí. y he buscado pacientes y les he dicho, bueno, si el médico tal te faltó el respeto en una revisación, vamos a hacer la denuncia al hospital. Y las pacientes han temido perder el servicio. Sí. En el caso de que el médico, el maltrato sea solamente decirles que la enfermedad no existe, por ejemplo, que Sí. también los hay, les recomendamos otros médicos que, bueno, realmente están informados y saben cómo atender amablemente y tratar a la enfermedad. Ujú. Sí, que hay médicos que saben de lo que se trata de la enfermedad realmente y hay otros que desde la ignorancia intentan atender. Sí, los pacientes con la enfermedad, pensá que los remedios que hay no curan la enfermedad como un antibiótico a la gripe, sino que pueden paliar el dolor en uno o dos casos. Sí. En realidad, los mejores tratamientos paliativos son el adecuado a cada personalidad, Sí. No es un remedio generalizado. Entonces somos pacientes que de pronto podemos estar muy mal, llegar muy mal al consultorio y no encontrar el alivio en el consultorio. Ujú. Entonces hay muchos médicos que no lo quieren atender por eso, porque realmente somos pacientes que llegamos con síntomas desesperados realmente. Sí, sí, sí. Blanca, ¿cómo podemos ayudarlas del programa? A ver, difundiendo esto, haciendo que los diputados, los senadores, los representantes nos escuchen. Si alguien nos puede ayudar depositando en nuestra cuenta, que nos cuesta pagar los gastos de la cuenta de banco, porque estamos moviéndonos continuamente por los derechos, por las orientaciones, por llegar continuamente, estamos recibiendo llamados, emails de pacientes que necesitan ayuda y estamos corriendo continuamente atrás de eso. Si alguien puede ayudarnos depositando en nuestra cuenta de banco, que lamentablemente no la tengo acá a mano. Sí, O sea, no estaba preparado para esto, sino para seguir defendiendo este derecho secuestrado nuestro. sí. Por favor, de la manera que puedan, conteniendo algún paciente, escuchándolos, apoyándolos, creyéndolos.
Ujú. Realmente es una persona que necesita mucha ayuda y normalmente las personas no los creen, los maltratan y los discriminan. Sí, es lamentable eso, ¿no? Pero después el número le pasas a nuestra productora, a Corita, y ella lo va a publicar en nuestra página, Blanca. Te agradezco muchísimo. No, no, gracias a vos y bueno, a no bajar los brazos, a seguir con esta lucha. Si hay alguna manera de que yo pueda llegar allá para ayudar a los pacientes de la isla, con mucho gusto. No tengo los medios para llegar, pero sí, con mucho gusto ir allá y darles una charla sobre cómo administrar la enfermedad, darles una charla a las empresas sobre cómo ayudarlos, y alentarlos como yo pueda. Cuente conmigo, soy para ustedes. Muchísimas gracias, Blanca. Muchas gracias a ustedes. Bueno, así pasaba Blanca Mesistrano, que nos hablaba sobre, que es la presidenta en realidad de Fibroamérica, y nos hablaba sobre estas constantes dificultades para obtener el certificado de discapacidad. Nosotros de alguna forma empezamos a difundir esto. Hay muchísimos pacientes con fibromialgia en Tierra del Fuego, y es verdad, muchas veces se pueden dar esto, la mala atención en los lugares, el que no te crean los médicos. Realmente, y hablamos de la parte de medicina, no hay muchos doctores que estén preparados para esto. Y lamentablemente nosotros siempre tenemos que viajar a Buenos Aires, que es el lugar donde encontramos normalmente los médicos que son adecuados tanto por esta enfermedad como por otras. Y es lamentable porque nosotros teníamos la capacidad de tener en nuestra ciudad y en nuestra isla, teníamos en un momento hospitales y teníamos doctores que realmente nos daban un futuro mucho mejor en lo que es cuestión de salud, y todo eso se perdió a lo largo de los años. Es lamentable realmente. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de Locas pero no tontas. Nunca hablé de lluvia.